Bien, eh, el día de hoy teníamos una charla súper poderosa, así que por favor yo les voy a pedir que estén súper atentos, con las energías bien, bien activadas, que tomen lápiz y papel, porque cuando escuchen a nuestro ingeniero les va a dar unos pequeños tips para que puedan tomar en cuenta cuando evalúen este tipo de propiedades. Eh, Genial, encontré unos aires en una edificación y lo quiero comprar, pero ¿qué debo de tener en cuenta? ¿Qué debo de tener en cuenta para que este proyecto sea viable? ¿Qué debo de tener en cuenta para que esta inversión me sea rentable y no me genere pérdidas? ¿Qué debo tener en cuenta para que yo considere que este es un proyecto ganador? Esta y más preguntas estaremos resolviendo a lo largo de toda la transmisión. Soy Yasmin Taipe, su gerente de la empresa Inviera. Soy economista de profesión y desarrolladora de proyectos. Ser economista y dedicarme a bienes raíces ha sido una de mis grandes pasiones. Ser economista me ha brindado la posibilidad de tener siempre la mente abierta para nuevos vehículos de inversión y sobre todo para seguir capacitándose. Como ustedes saben, nosotros somos el activo más importante y entre más leamos, más nos capacitemos, más asistamos a cursos como este, entonces estaremos más preparados y nuestra mente tendrá mucho más recursos y será mucho más creativa a la hora de, por ejemplo, en mi caso, generar más fuentes de ingreso. Así pues, así como en los bienes raíces hay más de 20 modalidades de inversión, en el área de finanzas también nosotros tenemos un abanico de instrumentos financieros en los cuales nosotros podemos rentabilizar nuestros ingresos, nuestro dinero y sobre todo nuestros ahorros. Bien, aquí dejamos el tema de finanzas, que no me voy a pasar toda la noche hablando de esto, y nos metemos de lleno a lo que son los bienes raíces. Bien, esta charla, este curso va a ser muy importante para aquellas personas que están pensando en este momento comprar aires de una edificación. Yo voy a dar una pequeña introducción para que puedan entender más o menos lo que vamos a tratar con nuestro ingeniero. Bien, cuando nosotros evaluamos una propiedad, nosotros tenemos que revisar un montón de documentos. Que los documentos estén en orden no significa que la propiedad haya sido ejecutada con todos los procesos adecuados. Significa simplemente que tal vez la propiedad ha sido saneada. Entonces, la única persona que está autorizada, que está facultada para revisar una de estas edificaciones es un ingeniero civil, no un arquitecto o ningún otro tipo de profesional. Tiene que ser un ingeniero civil el que tenga que revisar esto. Ahora, veamos. Uno de los puntos muy importantes es que debemos de pedir a los propietarios los planos. ¿Por qué? Porque si los propietarios tienen plano de la construcción, quiere decir que por lo menos han tenido un orden, han tenido una guía para poder ejecutar sus proyectos. De lo contrario, pues simplemente no han sido muy cuidadosos. Y a pesar a veces de tener los planos, pues no significa que los haya ejecutado un profesional capacitado. Entonces el ingeniero tiene que evaluar si lo que dicen los documentos en los planos va de acuerdo también a la realidad, en la parte física de los aires que nosotros queremos comprar. Otra cosa que debemos tener en cuenta también es la antigüedad de la propiedad. Estas propiedades actualmente ya no resisten sismos, no resisten terremotos y menos aún van a resistir pues 1 o 2 pisos adicionales. Tampoco van a resistir una remodelación, una ampliación. Entonces todo eso debemos tener en cuenta. Otra cosa que tenemos que revisar también son las estructuras de los inmuebles que vamos a comprar. Eso siempre guiados por un profesional capacitado, en este caso un ingeniero civil. Otro tip que yo les voy a dar muy importante es que tengamos que pedir antes de la compra del inmueble los certificados de parámetros urbanísticos. ¿Por qué? Porque el dueño te puede decir, yo te vendo el tercero, el cuarto y quinto. Bien, perfecto. Tú lo compras y entusiasmado porque ya vas a comenzar 3 pisos. Vas a la municipalidad a pedir las licencias de construcción, a solicitar diversos documentos y te das con la sorpresa de que solamente puedes construir 2 pisos. ¿Qué ha pasado? Que has perdido una buena parte de tu inversión. Ya no vas a construir 3 pisos, solamente puedes construir 2 pisos. Entonces, es importante por ello que antes de realizar la compra, tú le exijas al propietario que te dé los parámetros urbanísticos de la propiedad que tú vas a comprar. Yo les voy a comentar una pequeña anécdota que a nosotros nos pasó. En el caso, nosotros siempre estamos evaluando propiedades constantemente,
ya sea de forma personal o a través de nuestros agentes inmobiliarios, que ya, bueno, ya lo hemos presentado en nuestros cursos anteriores. Ellos nos informan a veces de inmuebles que están a la venta, en este caso Aires, ¿verdad? Entonces nos llegaron un dato de una propiedad en Chorrillos que estaba muy bien ubicada. Aparentemente cuando nosotros llegamos la construcción estaba muy bien hecha, tenía una buena fachada, estaba todo ok. Revisando los documentos, todos los documentos estaban bien. La propiedad está en un sitio bastante estratégico, cerca a centros comerciales, cerca a lugares muy, muy atractivos, incluso cerca de ahí había un malecón que daba a la playa, era realmente hermoso. Entonces nosotros vimos que era muy rentable adquirirlo y la propietaria nos vendía el tercer, cuarto y quinto piso. Y nosotros entusiasmados, ¿no? Dije, bueno, aquí vamos a realizar otro de nuestros proyectos. Entonces, ¿qué pasó? Que después de la visita que nosotros hacemos para revisar documentos de la propiedad, la segunda visita lo hacemos con nuestro ingeniero civil. Antes de firmar cualquier documento, tenemos que certificar que la propiedad está apta para la construcción. Entonces, nosotros llegamos con nuestro ingeniero civil y el ingeniero pues se da la molestia de evaluar el primer, segundo piso y también los aires. En el primer, segundo piso tiene que evaluar las estructuras, tiene que ver si la propiedad va a soportar. ¿Es eso por internet, creo? ¿No? Bueno, buenas tardes. Les saluda Brunijante. En este caso vamos a tomar un resumen de los temas abordados que se va a tener en cuenta para una compra de aire. En este caso vamos a encontrar los aspectos, cómo nosotros podemos encontrar el tema de los aires y techos, la conservación de la estructura de la vivienda tanto en sus niveles inferiores, los aspectos a evaluar a la visita al predio, las proyecciones de la obra, tanto con lo que se va a gastar y lo que posiblemente se pueda generar en tema de ingresos. Y obviamente las recomendaciones del caso para los inversionistas. Bueno, en esta ocasión se presenta un aire donde está apto para nosotros generar una posible construcción. Esta posible construcción no tiene una obra preliminar, ya que nosotros no vamos a tener en cuenta procesos de demolición, procesos que tenemos que tener que escapilar la losa para poder hacer conexiones nuevas de los aceros. Ya está preparada para el tema de la construcción. Entonces simplemente nos queda evaluar las edificaciones inferiores a esta, ya que superficialmente todo se ve ok. Pero antes de ello nosotros tenemos que tener en cuenta la parte de la documentación. Pues no, la parte de documentación va a comenzar a partir de la solicitud al municipalidad, con una minuta, títulos de propiedad, declaratorio de fábricas que tienen que ver muy en cuenta. Y luego tenemos que hacer un pago para que este derecho de revisión del proyecto se pueda hacer. Luego tenemos que empatizar muy en los criterios de los parámetros urbanísticos y edificatorios, para luego nosotros presentar los expedientes técnicos. Dentro de los expedientes técnicos vamos a presentar el tema de los planos, tanto de la estructura que se va a emerger, el plano de instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas. Luego tener esto en cuenta y habilitado el tema de la documentación, vamos a ver las situaciones que se van a presentar en el tema de los aires y techos. En esta siguiente diapositiva observemos que el propietario tiene material en el cual ha tenido que llevarlo a la azotea, posiblemente porque no ha tenido dinero para hacer una proyección adicional en su predio. Así que aquí entra la labor de los inversionistas para poder generar ingresos tanto para el propietario y tanto para su misma inversión. ¿No? También se tiene tanto aparte de materiales como inmobiliarios que pueden ver los pisos inferiores. Y obviamente también se ven cuartos habilitados que pueden ser de material noble como
sistemas Drywall o cuartos de madera. Al fin y al cabo, esto representa un gasto adicional a la cotización de la mano de obra, ya que obviamente hay un previo trabajo antes de hacer una posible construcción. En la tercera imagen presentamos un aire donde ya el propietario ha generado parte de la arquitectura. En este caso, no es muy conveniente presentar ese tipo de situaciones en los aires, ya que la arquitectura ya levantada puede presentar una anomalía para la distribución que se requiere, ya que no puede ser muy amigable al inversionista. Entonces, lo más recomendable es cuando estos muros que ya están levantados no son adecuadamente calificados para poder soportar las cargas. En este caso se está utilizando un material de tabiquería para una posible carga de la misma losa que se va a proyectar. Entonces, estaría dentro de que esta misma tabiquería pueda ser demolida, ya, teniendo en cuenta que podríamos mejorar el aspecto de la arquitectura. En el siguiente diapositiva podemos observar que también se presentan casos donde los parapetos están generados y tienen columnas de amarre. Esto presenta un gasto adicional, ya que tenemos que hacer un proceso preliminar de demolición. Y también se observa una estructura de concreto armado donde está cargando la cisterna de edificación. Entonces, estamos hablando quizás de una sobreinversión antes del proyecto. Esta sobreinversión puede generar entre sus 3% del proyecto a levantar. Entonces hay que tener en cuenta esos pasos antes de nosotros dirigirnos a un cierre o una compra. Tener esos precios, teniendo esos precios adecuados dentro de los presupuestos. Luego, aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo hacer posible el proyecto? El proyecto se puede hacer posible con una buena evaluación de todo el predio, tanto en los pisos inferiores como en los pisos superiores y en el mismo área de la losa y área a construir. En este caso, necesariamente tiene que haber una breve coordinación con la propietaria para ejecutar una evaluación en los pisos inferiores y así poder generar una mejor vista de los errores que puede presentar el proyecto. Nosotros vamos a observar muy bien el tema de los ingresos que tienen que ser independizados. En este caso, también como se va a hacer aires independientes, los servicios también tienen que ser independientes, pues, ¿no? Entonces, tanto como la luz y el agua para que no haya incomodidades con los futuros inversionistas y futuros propietarios, en este caso. Los espacios comunes tienen que estar de una medida estándar. En realidad, estas medidas se manejan bajo la normativa peruana, que tener en cuenta para evitar incomodidades para posibles mudanzas en el futuro y no se vea la incomodidad de que muchas veces se da cuenta que en ciertos edificios o en ciertas edificaciones se presenta que la mudanza se hace por la misma fachada y los ingresos de los muebles se hace por la misma ventana, ya que no se tiene una buena distribución en los espacios comunes. Entonces, para evitar estas anomalías y esas molestias, tenemos que ver los espacios comunes que estén dentro de la normativa peruana. Luego, vamos a pasar al tema ya visual, de cómo nosotros podemos encontrar un proyecto. En el caso, esta fisura o grieta, ya mejor dicho porque es muy, muy visible, quizás para un inversionista en este caso puede presentar un peligro, pues no, en realidad no es así, ya que son zonas de dilatación que se tienen entre edificios. Y en realidad es una buena práctica que se utiliza para evitar que cuando se exista un movimiento telúrico, estos dos edificios no puedan chocar entre sí. Entonces, y así no van a poder generarse daños entre ellos mismos. Entonces, es una buena práctica que se tiene a tener en cuenta. Luego podemos observar aquí en donde nosotros tenemos que enfocarnos para tener en cuenta un criterio técnico, en realidad. Usualmente, los primeros pisos, en este caso la primera planta, va a absorber la carga gravitatoria de toda la edificación. Usualmente es este piso que es la conexión entre el segundo, tercer nivel y contra el suelo. Entonces, este nivel es el que está sujeto al refuerzo de toda la edificación. Entonces, es aquí donde se presentan los daños.
Usualmente se pueden presentar daños estructurales, donde las columnas pueden estar falladas, tanto como los fierros se pueden estar ya a vista, incluso las paredes pueden estar hasta rajadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, tanto en los ambientes interiores del piso como también en las entradas, para evitar que un posible inversionista, en este caso, esté preocupado o se pueda preocupar por la infraestructura, ya que en realidad estas vistas que se pueden tener en cuenta pueden tener una mala imagen al proyecto. Aquí presentamos nosotros los problemas comunes que se observan. Usualmente podemos observar el tema del salitre en las paredes. Más que todo viene a ser por una mala ineficiencia de la construcción, ya que quizás no han tenido en cuenta que los ladrillos que en este caso se están levantando a suficiente altura entre la superficie natural, el suelo. Entonces es donde se genera el salitre. Y esa es la forma de su representación. En la mano de obra ineficiente podemos por quizás mala elección de tema de materiales que no tengan mucha calidad, quizás malas dosificaciones el tema de terrajeos. Entonces esto va a generar que no sea, tenga un mal aspecto el tema de los acabados. Entonces hay que cuidar mucho eso, porque al fin y al cabo van a tener que tener en cuenta en el presupuesto para así mejorar la vista del proyecto. Después tenemos los fallos. En este caso tenemos una corrosión de las estructuras. Presentamos en la primera imagen una estructura donde se ve que el fierro ya se está corroído. Entonces, esto en realidad es muy malo para el proyecto porque ya estaríamos haciendo un proceso de reforzamiento. Este reforzamiento usualmente es mucho más costoso que la construcción y va directamente si es viable el proyecto o no. En la segunda imagen presentamos desprendimiento de los acabados. Usualmente esos desprendimientos acabados son por una mala verificación en el tema de los trabajos, en el tema de la cimentación. No se ha tenido tanto la verificación correcta para cubrir esos fierros y evitar que se vayan erosionando con el tiempo, pues, ¿no? Y viene a ser que igual tienen que ser trabajos de reforzamiento y por ende tienen un costo mayor. Entonces, van contra el mismo proyecto, ya que puede ser que por estos tipos de daños no se tome en cuenta el proyecto y ya se da de baja. Luego hay que tener mucho cuidado con el tema de los resanes. Muchos propietarios optan por resanar antes de quizás una vista previa de un técnico o quizás de un inversionista. Entonces ellos tratan de maquillar, por así decirlo, las viviendas para aumentar su valor. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando tenga este tipo de acciones, tanto en paredes, columnas o mismo techos, que son zonas importantes de carga. En este caso se presentan que las viguetas en la primera imagen están corroídas ya. Usualmente el proceso que se hace para este tema es romper, demoler toda la losa en su total para generar una nueva losa. Usualmente esto es muy costoso. Se puede reparar con aditivos, pero igual viene a ser un costo mayor y similar que romper las viguetas. Entonces, es una decisión que tiene que tomar el inversionista. En el otro caso tenemos el tema de los resanes en columnas. Usualmente estos resanes no vienen a ser un reforzamiento, vienen a ser un mantenimiento nada más, ya que futuramente igual se va a presentar el mismo caso, que el fierro por tema de corroer se va a tener a explosionar el concreto y por ende el terrajeo. Luego nos presentamos con el tema del tema de las columnas, las losas y las escaleras, cuando se presenta el tema de las cangrejeras. Ese tema en realidad es un trabajo ineficiente, ya que no se ha tenido el proceso constructivo adecuado, un buen vibrado, quizás un mal diseño de mezcla, que ha tenido que los fierros se expongan. A nosotros, a exponer los fierros, estamos acortando la vida útil del elemento. Entonces vamos a tener problemas para el tema de que nosotros más adelante podamos generar reforzamientos a la vivienda. Entonces, y el debido procedimiento de curar estas anomalías en los elementos, usualmente generan un costo
que hay que tener en cuenta antes de tocar la vivienda en levantamientos. Estos costos generan usualmente el 4% del proyecto que se tiene en cuenta. Igualmente va a generar para el tema de las losas, de las escaleras y las mismas escaleras, ya que son zonas que van a ser visibles para los posibles propietarios. Luego nosotros presentamos el tema de los traslapes, muy importante para nosotros generar recién una posible edificación en el proyecto, ¿no? Se puede presentar en situaciones donde las mechas de las posibles columnas estén muy cortas. Usualmente lo más recomendable para que se haga unas columnas es que estos fierros de media estén mínimo, lo mínimo que se tenga en cuenta son 60 centímetros. Ahora, en la imagen vemos que quizás ese fierro tenga algo de 15 a 20 centímetros nada más de altura, de traslape. Entonces, en realidad no viene a ser un proceso adecuado tomar en cuenta simplemente plantar encima de esas fechas. Entonces, lo ideal sería aplicar la losa, utilizar aditivos que unen el concreto antiguo con el concreto nuevo, hacer una limpieza de los fierros con un removedor de óxido y posteriormente recién poder anclar las nuevas varillas con un epóxico. Obviamente esto genera gastos tanto como de material y mano de obra en trabajos preliminares, entonces generan ciertos porcentajes que muchas veces los inversionistas dudan en invertir. En la otra foto ya se presentan errores de mayor magnitud. En este caso se presenta una columna que no tiene una dimensión correcta y mucho más de eso tiene congrejeras en su interior. Entonces, este proceso se soluciona siempre y cuando tengamos que hacer un derrumbe de este mismo elemento. Va a generar temas de costos por escombros y temas de costos por mano de obra. En el segundo elemento, tenemos que no presenta la adecuada dimensión. En la parte inferior presenta una dimensión menor que la parte superior. Entonces ya no estaría trabajando adecuadamente este elemento. Entonces también tendríamos que ver posible solución de capilar el elemento para añadir un encamisado, por hacer, o simplemente también viendo que se pueda demoler la estructura. Igual representa un costo mayor, un 5% del mismo proyecto, en este caso de levantamiento de muros y columnas. En la siguiente imagen ya nos estamos acercando al tema de las tuberías que están cortando a los elementos principales de carga. En este caso, los elementos principales de carga para una edificación van a descansar principalmente en las vigas muertas, como vigas peraltadas y vigas chatas. Las vigas, en realidad, que son muy, muy importantes, son las que están en el perímetro de la edificación. En este caso, en la primera imagen se ve que estos tubos de 4 pulgadas están atravesando en su totalidad y perforando el elemento, que están quitándole ese porcentaje de concreto. Entonces ya no estaría trabajando adecuadamente la estructura. Estaríamos partiendo a la casa en dos, por así decirlo. Entonces es un mal trabajo que no hay que tener en cuenta y eso va a ir contra las posibles ampliaciones que se puedan tener quizás en un tercero o cuarto piso. Quizás el propietario tenga pensado vender aires a los inversionistas en promedio de 3 aires, pero con estos elementos ineficientes que se tienen en el predio, ya no se podría generar 5 pisos. Ya tendríamos que analizar y quizás generar solamente 1 o a mayor 2, independientemente cuánto de estos ineficiencias se presenten en el caso. Pero existen formas de mover esas tuberías. Obviamente generan gastos por trabajos preliminares y también mano de obra y tema de materiales, pero tienen solución. No son situaciones en las cuales nosotros tengamos que decir que el proyecto se vaya a caer por estas situaciones. En realidad, si tiene una solución, solamente es cuestión de presupuestos y márgenes adicionales. Luego nosotros presentamos, se encuentran los puntos de los desagües. Estos puntos de desagües en el tema de los aires es muy importante porque son las zonas donde van a estar los ambientes de los sanitarios, tanto ambientes de cocina, de lavandería
o de baños. Ahora, ¿qué pasa si el propietario no ha tenido en cuenta, o quizás el maestro en el momento no ha tenido en cuenta dejar estos puntos? Obviamente va a ser mucho más difícil tener en cuenta la distribución, cómo va a ser para un posible departamento en venta, ya que muchas veces los departamentos quizás tienen habitaciones principales con baños, un solo baño en una habitación principal, o quizás habitaciones simples con baños, pero ¿qué pasa si esos puntos de desagüe no están presentes en la losa? Se van a tener que minorizar esa cantidad de habitaciones sanitarias, entonces ya no es muy buena la distribución que se va a tener en la parte de arquitectura, y por ende quizás esto vaya contra la venta del mismo departamento. Luego en la parte de abajo presentamos las montantes cuando están yendo contra las vigas y la estructura en realidad. En la mano, en la parte inferior, en la mano izquierda, se presentan que en las tuberías, esas tuberías pasantes, las cuales controlan, en este caso, la parte lluvial de la edificación, están atravesando la losa y por ende las vías que están yendo por el tema perimétrico de la edificación. Usualmente es una mala práctica que se tiene. En este caso se presenta por lo menos 4 tuberías en este largo de 20 metros, y van a generar un costo adicional también para nosotros poder mover esas tuberías hacia paredes que no tengan que ver con elementos de vigas, o elementos de vigas peraltadas o vigas chatas, y van a generar costos adicionales, aproximadamente un 3% del proceso de levantamiento de ladrillos y columnas. Márgenes que quizás los inversionistas tengan que tener en cuenta para una posible decisión al final. Luego acá nos vamos a enfocar al tema de los planos de estructuras en la lámina de cimentación, que son muy importantes. Son los cuales nos van a indicar de cuánto posiblemente el suelo esté adaptado para la carga, en este caso de los aires. Independientemente de que si es una buena edificación de buenos materiales, o si tiene buenos parámetros para nosotros generar los posibles aires, es necesariamente ver el tema de la estructura que se tiene enterrada, para así más o menos evaluarla y pronosticar cuántos pisos más puede limitarse a esta estructura. Es muy importante el tema de la cimentación. Incluso lo más importante que se tiene en realidad. En este caso, también nos tenemos que enfocar en el tema de los procesos de los aligerados, en el cual nosotros vamos a presentar qué sistema pueden presentar, ya que hoy en día existen muchos sistemas de losas aligeradas que tienen bloques tanto de concreto, hay bloques de arcilla, bloques de poliestileno. Entonces hay que evaluarlas para así nosotros generar estructuras mucho más livianas y no generar mucho más peso a la vivienda. Y al final tener muy en cuenta las instalaciones sanitarias que no estén impidiendo en las estructuras que tengan que ver con la carga de la misma propiedad. En este caso, le voy a dar pase para que hagan las consultas sobre las imágenes que se han tenido en cuenta. A ver, Yasmin, no sé si me puedes ayudar, por favor. Sí, Bruno. Antes que nada, me gustaría pues agradecerte por tu apoyo, por tu aporte que estás dando a la comunidad. No te he presentado adecuadamente. Él es el ingeniero Bruno Hijante Álvarez, es ingeniero civil de profesión, es experto en edificaciones y obras civiles y también en estructuras, el gerente general de la empresa estructural, y también es embajador de la marca, de la empresa Comprimax, lo cual ha permitido acceder a costos bastante competitivos en el mercado, que ha hecho que empresas que trabajen con él puedan beneficiarse en el tema de sus rentabilidades. Bien, entonces pasemos ahora a la parte de las preguntas. Déjame revisar, Bruno. Muy interesante, la verdad, tu ponencia el día de hoy. Aquí hay una consulta, dice, pero no la entiendo. Dice, ¿cuál sería esa medida estándar aproximada según la normativa peruana? ¿A qué medida te refieres, Grecia Mercedes? ¿A qué medida? De repente, ¿De los traslados de los fierros? Sí, de repente se refiere a eso. ¿O de los espacios, quizás?
De repente se refiere a los traslapes, Bruno. No, Igual, no entiendo. vamos a comentar acerca en este caso de la 2. Cuando nosotros hablamos sobre las medidas estándares, en realidad nos reflejamos a una, a ver, ¿qué dice ahí? Medidas están aproximadas según la normativa peruana. Sí, ¿cuál sería esa medida estándar aproximada? Pero no dice qué medida. Ya, lo que pasa en esta situación es que cuando se presenta una construcción estándar, en realidad en una edificación de albañilería confinada, cuando se presenta, en este caso, los puntos de apoyo que son las columnas son cada 3 metros. Entonces, la normativa peruana en realidad es muy flexible cuando se presenta ese tipo de edificaciones, pues, ¿no? Y hace mucho más didáctica interpretar la normativa peruana. Entonces, simplemente te asesoran y te dicen que sean no menor de 60 centímetros el tema del traslape de los fierros. Obviamente, esto detrás de un aspecto técnico mucho mayor, porque también existen fierros de media, fierros de 5 octavos, de 3 cuartos, y cada fierro en su dimensión tiene diferentes traslapes a tener en cuenta. Entonces, muchas veces no se puede encontrar las medidas necesarias en las losas por un tema de que los propietarios no han tenido esa facilidad de quizás pensar en un próximo proyecto. O también ha sido por la ineficiencia de los maestros de obra, por quizás un mal cálculo de metrados de sus fierros al momento de cortarlos. Entonces, muchas veces los propietarios ignoran estos procesos técnicos a tener en cuenta cuando estamos hablando de estructuras muy importantes. Ahora, también, y cuando hablamos acerca sobre las medidas estándares a tener en cuenta en los espacios, me refiero a que usualmente los pasadizos o los lobbies de una edificación, en este caso que van a tener en su interior más de una familia, tienen que ser cómodas para las mismas. Estamos hablando de quizás una entrada de 1 metro mínimo, escaleras entre un metro, 1,20 m de ancho, las puertas principales de 1 metro, las puertas interiores que sean de 80 centímetros de ancho. A esas medidas por estándar me refiero, para que no se presenten ineficiencias cuando se haga una posible mudanza y evitar situaciones en donde se ve que las mudanzas se hacen por la fachada, consecuentemente porque no tiene una buena dimensión en los espacios en este caso. Otra consulta. No te escucho, Bruno. ¿Me escuchas ahora sí? Tenemos otra consulta. Juan Carlos Peralta nos pregunta si dejaron poca mecha en las columnas, ¿cómo hacer para solucionar ese problema y poder continuar con los siguientes pisos sin problemas? Existe una solución. En este caso, esa es caminar la zona del área de la columna. Hay que hacer un breve picado y tener en cuenta un aditivo para que el concreto de edad antigua con el concreto nuevo se puedan adherir. Ese es un aditivo de tener en cuenta. El otro aditivo es un aditivo de anclaje. En este caso, el acero nuevo va a tener que ser anclado al costado del acero antiguo. Y propiamente antes de este acero que se pueda anclar, se va a tener que raspar, cepillar los fierros oxidados con un removedor de óxido, también que es otro tipo de solución que se tiene en cuenta. Entonces estamos teniendo 3 productos para solucionar ese tipo de ocasiones. Y muchas veces el proceso de hacer esto es muy costoso y a veces los propietarios no lo tienen en cuenta. Y fin al cabo, el constructor, por un tema también de inexperiencia, de una falta de capacitación para hacer este tipo de trabajos y solucionarlos, bien no lo hacen. Y simplemente chantan las columnas ahí y una vez llenadas uno ya no se puede cerciorar si han hecho la debida solución que tenía que tener en cuenta. Es así como se puede solucionar el tema de las fechas cortas. Quedó claro, Bruno. A ver, aquí hay otra consulta de Juan Carlos.
de Juan Carlos Peralta. Las escaleras que son áreas independizadas, ¿hasta cuánto de ancho deberían de tener por norma para los nuevos propietarios? Usualmente cuando nosotros estamos en el caso particular de una compra de un aire, usualmente ya tenemos predispuestos pisos inferiores. Estos pisos inferiores ya tienen una medida ya. Usualmente lo podemos encontrar ya en un proceso de acabado, de chapado. Y por lo particular, observamos que los anchos de las escaleras, ya en escaleras ya acabadas, se pueden presentar entre los 80, 90, 1 metro 20 de ancho. Ahora, nosotros cuando vemos el tema de cuando estas escaleras son menores a 80, incluso 70 o 60, ya son medidas que no se tienen que tener en cuenta mucho porque van a ser muy ineficientes para poder movilizarse tanto las personas como los mobiliarios que van a ser para los siguientes pisos. Entonces, por eso es muy recomendable tener en cuenta las medidas de las escaleras, las medidas de los pasadizos, medidas de los lobbies y las medidas de las entradas principales a cada piso. Porque al fin y al cabo, estas medidas de los pisos inferiores van a ser reimplantadas en los siguientes pisos, de forma para que la edificación no pierda su simetría. Ok, quedó claro. Tenemos otra pregunta, Bruno, de César Reyes. Dice, para cambiar una columna de 30 por 30 con una placa de 60, ¿es posible? ¿Y tendría que sacar toda la columna? Gracias. En este caso, si estuviéramos hablando en el caso que nosotros presentamos un aire, no se podría cambiar una columna de 30 por 30 de un tercer piso por una placa. ¿Por qué? Porque debajo de esta columna de 30 por 30, en su mismo eje existe otra columna de 30 por 30 y debajo de esta misma existe otra columna de 30 por 30. Entonces, vamos a generar una sobrecarga si nosotros generamos un elemento mayor a este. Usualmente lo que se hace es un reforzamiento desde la cimentación. Se puede hacer una placa desde abajo o simplemente también se puede hacer un reforzamiento totalmente de toda esa columna para generar mayores ampliaciones en los pisos, tanto quizás pensando en cuarto piso o pensando en un quinto piso. En este caso, el tema de reforzamiento no se puede tomar a la ligera, ya que el tema de reforzamiento también se evalúa. No simplemente se reforzar todas las columnas, reforzar. Hay que tener una prueba de visita para decidir cuáles son los puntos más débiles de la edificación. Para nosotros, cuando hacemos el proceso de reforzamiento, en este caso se generan los apórticos que bien le dicen, para generar mayores cargas en el primer piso, ya que este primer piso soporta la mayor carga de todo el edificio. Ok, bueno. A ver, continuamos con las preguntas. Acá tenemos otra, de Will Grupo H&M. ¿Cuál es el procedimiento para reforzar una estructura con nuevas columnas? ¿Es posible? ¿Qué cuidado se debe de tener? Ya, mira, antes de contestar esta pregunta, les voy a comentar una vivencia que he tenido. En el caso de hay muchas personas que quizás no han tenido una correcta educación técnica, cuando hacen o se lanzan a hacer estos procesos de reforzamiento estructural, lo que hacen es cambiar columnas nada más. Las columnas se cambian desde la cimentación hasta el último piso que se tiene construido. Ese es un adecuado de reforzamiento, cuando estamos hablando de cambio de columnas. Pero muchas personas solamente cambian las columnas en un solo nivel. En este caso, si se presenta una casa de 3 pisos y se quiere reforzar, cuando hacen el proceso solamente reforzar un solo nivel, en realidad no están haciendo un reforzamiento, están haciendo un mantenimiento nada más, cambiando el fierro que se tiene oxidado o quizás mayor dimensión, cambiarlo por otro. En realidad, el proceso de reforzamiento, existen varios tipos de reforzamiento, varios sistemas a tener en cuenta, y cada vivienda en realidad
necesita un sistema necesario en realidad. No se puede poner a diestra y siniestra o elegir por la galería cualquier sistema. Tiene que ser de acuerdo a la necesidad de la vivienda, en realidad. Ahora, cuando se tiene el proceso de reforzamiento, usualmente se hace desde la cimentación, desde abajo, el primer piso, el segundo piso y el tercer piso también. Ese es un adecuado reforzamiento de la estructura. Y para esto no solamente se tiene que hacer en una sola columna, sino también se presenta en otra, que va a tener que ser en tanto el lado laterales o al lado del frente. Pero como te digo, estas decisiones de cuál columna cambiar tiene que ser un promedio de análisis y tomar en cuenta un software también para que nos ayude a ver cuáles son los posibles puntos débiles de la edificación. Listo, Bruno. Tenemos otra pregunta de Wii Grupo HM. Dice, ¿qué resistencia mínima debe tener una columna construida para construir en los aires? A ver, construida para construir esto. En este caso, la resistencia del concreto que se tiene de las estructuras de 200 es la que se maneja de coronado. Ahora, si se refiere a un posible reforzamiento, uno ya no tiene que trabajar con esa resistencia. Tiene que dosificar y subir una resistencia adicional. En ese caso podemos trabajar con una resistencia de 280, ya que no se puede trabajar con la misma resistencia ya tenía. Y también en el tema de los fierros ya se sobredimensiona. Si se ha tenido una, por así decirlo, de fierro de media con una resistencia de 210, en este caso ya no estaríamos trabajando con la misma, estaríamos trabajando con una columna de 5 octavos con una resistencia de 280. Es sobredimensionar la estructura. ¿Por qué? Porque vamos a tener que nosotros que hacer el trabajo así para que esta estructura permanezca cargando y esa es su función. Sobredimensionarla, no vamos a poderla hacer ni siquiera de la misma dimensión, va a tener que ser un poco más robusta en realidad, para que el área de carga sea mayor. Las preguntas están muy interesantes. Ok, bueno. Interesantes y bastante interesantes también tus respuestas, Bruno. A ver, continuemos. Es un primer piso, dice. No entiendo la pregunta. Por favor, dejen sus preguntas bien específicas para que el ingeniero los pueda contestar. Para cambiar una columna de 30 por 30 con una placa de 60 es posible. Sí, ya contestamos esa pregunta. Ya, el tema es que estamos tratando de aires. Bruno, dice que si es posible cambiar columnas de 30 por 30 en un primer piso, no lo entendí bien. Ya, si estamos hablando, bueno, esta pregunta sale en realidad del tema, pero es bueno siempre contestarlas. Si estamos hablando de una edificación de un primer piso, y en este caso se quiere cambiar el elemento, va a tener que ser también, en realidad, ser calculado el elemento. Uno no puede también, por cosa mayor, decir, quiero hacer una placa aquí porque quiero hacer una placa. En realidad, esos temas dentro de la placa estaríamos saliendo ya del sistema de construcción, porque si estamos hablando de columnas, estamos dentro del sistema de construcción de albañilería confinada. Y si metemos un elemento que viene a ser de otro tipo de sistema, ya estaríamos combinando ya. Entonces, para que el propietario en alto no tenga una sobreinversión sobre la propiedad que tiene, no hay que hacer muchos elementos de soporte porque la edificación necesita un adecuado soporte nada más. O sea, uno no puede invertir mucho teniendo en cuenta para que mi casa no se caiga, cuando en realidad lo ideal no es invertir tanto. Solamente hay que invertir lo necesario. Es lo que te asegura la parte técnica. Entonces, puede guiarse quizás de que algún vecino o maestro le aconseje que no cambia tus columnas por placas, que es mejor. En realidad es mucho mejor, sí, pero ¿qué pasa si la edificación no lo requiere? Estaría haciendo una sobreinversión adicional. Ese es el problema. Abel Cabrera te dice muy buena información. Saludos a todos. Saludos, Abel.
Un gusto. Qué bueno que te esté gustando la información. A ver, continuamos con las preguntas. Alfredo Galindo Montes dice, una vivienda con columnas de 4 fierros y de media, ¿hasta cuántos pisos se puede construir? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Gracias al amigo Bien. Alfredo Galindo Montes. Muy buena Sí. percepción. Va Un saludo, a, Alfredo. Un saludo de a todo el resonar- grupo. va a ayudar a muchas personas esta información, así que espero que la tengan muy en cuenta. Exacto. Usualmente, por ya experiencia, se ha visto que las personas tienden a construir con 4 fierros de media. Es lo que se hacía construcción antes. Es más, y estos 4 fierros de media eran acompañados con alambres nada más, ni siquiera era con fierros que serían hoy en día se utiliza fierros de estribos de 8 milímetros o quizás de 3, pero antiguamente no se hacía eso, simplemente eran con alambres nada más. Entonces, este tipo de sistemas en albaniña confinada, estamos hablando de albaniña confinada, una vivienda puede resistir solamente 3 pisos, entre 3 pisos y quizás, por así decirlo, un tema de reforzamiento, en realidad no, de algunas columnas más robustas, se puede pensar quizás en un cuarto piso, pero tendría que ser en áreas techadas más aligeradas, utilizando ternopor. Pero si esta vivienda es construida tradicionalmente, lo más recomendable es que la vivienda solamente pueda recibir 3 pisos, ya que los fierros de media no son un fierro en realidad que tenga a soportar grandes cargas, y mucho menos con los estribos que le están ayudando en realidad. Wow, qué interesante la pregunta de nuestro amigo Alfredo Galindo. A ver, ahora continuamos. Hay otra pregunta de un grupo, dice, ¿cuánto cuesta la evaluación estructural de una infraestructura de 2 pisos para construir un tercer piso? Se refiere la evaluación. Usualmente las evaluaciones están sujetas a visitas al mismo predio. En realidad, yo manejo el tema de esos trabajos de forma un poco más privada. No suelo decir cuáles son mis costos así abiertamente. Si gusta, el amigo Willy del grupo H&M puede contactarme al final de la sesión. Ahí está mi número de contacto. Y obviamente lo que le puedo yo sugerir es que ya sea con un profesional o con una persona técnica, tenga que evaluar la edificación. No se deje guiar por comentarios de que un reforzamiento se hace a todas las columnas o que el reforzamiento tiene que ser de una determinada, de mismo fierro en ese caso. Hay bastantes criterios a tener en cuenta en un reforzamiento. Incluso muchas veces se utilizan programas de ayuda para ver cuáles son los puntos débiles de la estructura. Entonces, no es un trabajo que se tomó a la ligera en realidad. Y por eso mismo también el trabajo del reforzamiento estructural usualmente representa o quizás un 50% del valor de la vivienda. Entonces, el reforzamiento en realidad es un proceso un tanto costoso, pero al fin y al cabo ayuda a que la vivienda pueda subsistir más años en realidad, y también a la seguridad de los mismos propietarios. Listo, Bruno. Continuamos con la ronda de preguntas. Juan Carlos Peralta nos dice, si la losa del techo tiene rajaduras, ¿se puede solucionar para seguir con la construcción? ¿Cuál es tu apreciación, Bruno? ¿Qué nos comentas al respecto? Dice si la losa y el techo tiene rajaduras, se puede salir. En este caso, si se presentan como la imagen anterior donde los fierros estaban corroídos, lo más recomendable es demoler todo el paño de la losa, cambiar esos fierros, porque un proceso de resanar fierros, lavarlos con un removedor de óxido
o quizás generar nuevas viguetas, va a ser mucho más costoso en realidad, por el tema del tema de los materiales que se van a utilizar y también el tema de la mano de obra. Usualmente suele ser más costoso. Lo más recomendable a proyecciones al futuro es cambiar en totalmente toda su losa. Es mucho más seguro. Y posiblemente si se presenta en varias partes de la misma losa, en realidad hay que tener muchas cosas en cuenta, como tío. Mayor información se podría dar con unas imágenes, pero no las podemos tener porque quizás la pregunta viene a ser quizás de la misma casa del amigo, así que no podemos dar mucha información a eso, pero lo que se le puede recomendar es que si se presentan muchos daños en el tema de la losa, una posible solución es demoler el paño y las viguetas y un nuevo vaciado también, ya que un proceso de salvar esa losa va a ser mucho más costoso por el tema de los aditivos y los materiales. Creo que no se te escucha, Yasmin. Por favor, revisa tu audio. Ok, listo. Will Grupo nos pregunta, ¿de qué manera influyen esas remodelaciones en la declaratoria de fábrica de la edificación? Debe estar con la pregunta de... Usualmente este tipo de remodelaciones se hacen con el tema de remodelaciones y ampliaciones, pues no, porque usualmente esa licencia muchas veces se toma dos aspectos. En realidad, si es un tema que tiene que ver con remodelación de la casa, ya tener licencias para ello, entonces estarían dentro de una posible remodelación y ampliación. Y igual el trámite no va a durar más de 2 semanas de salida de la municipalidad. Así que no, en realidad no. Es más, también el tipo existen 4 vías para hacer el tema de la licencia. Entonces hay que analizar cuál de esas 4 vías es la mejor para hacer la licencia en ese caso. Como te digo, las construcciones son muy diferentes y cada tipo de construcción que se tiene que hacer planteado para exactamente esa edificación. Ok, Bruno, no sé si quieres continuar con las preguntas o continuar con la exposición porque también la hora avanza. Vamos a terminar con la exposición y al final cerramos con las preguntas. Listo, bien. Okay. Te dejo la sala entonces. Ya, gracias, Yasmin. Como les comentaba, nosotros hay que tener en cuenta estos planos que son muy significativos para un proyecto. Muy bien, saber el tema de la cimentación, qué tipo de cimentación te está utilizando, para así proyectar el tema de los aires. Quizás un propietario o un agente te puede convencer de que se puede estar habilitada 5 pisos, 6 pisos, pero en realidad si no presenta un adecuado valor de cimentación, en realidad no vamos a poder hacer factible la idea de un quinto piso. Para el tema de los aligerados, usualmente yo recomiendo para los proyectos o para los que tengan proyectos, quizás ahora los que están aquí en esta reunión o los que posiblemente mañana más tarde tengan estos proyectos de aires y techos, lo hagan con materiales aligerados. En este caso, yo suelo trabajar con una empresa que es Concremax, que usualmente está trabajando con viguetas pretensadas. Son unas viguetas de concreto en las cuales tienen cuerdas de acero y se componen de un sistema adicional que son bandejas de concreto con un ladrillo de tonopor. Entonces esto nos ayuda a aligerar mucho más la vivienda. Existen otros sistemas mucho más aligerados como la empresa Vigacero,
que me gustaría que lo googlean para que más o menos se den cuenta de qué tipo de sistema maneja, pero viene a ser un poco mayor costoso, casi viene a ser el 50% adicional más que la empresa Concremats. Entonces, es un tema el tema de la decisión del final del propietario, o del inversionista en realidad. Luego, para enfocarnos en el tema de las instalaciones sanitarias, es ver que esas instalaciones sanitarias no vayan contra el estado de la vivienda. Muy importante. Ahora hablemos sobre la proyección de obra y en tema de presupuestos e inversión. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber cuánto gastar sin haber comprado un aire, en este caso? Nosotros, bueno, en realidad este procedimiento, estos cálculos, esta facilidad que se le puede dar a un inversionista, a un posible inversionista que tenga en cuenta un aire a comprar, sus proyecciones entre los gastos de mano de obra, inversión de materiales y obviamente sus utilidades, se pueden generar, sí, pero tienen que ser, como les comento, de acuerdo a una buena mano de obra, de acuerdo a unos buenos materiales, para así generar también una buena inversión y también dar una buena obra también al final a los propietarios. Nosotros, en realidad, en este caso, quizás muchas personas técnicas o quizás también personas de seguro tengan muy en cuenta el tema de los procesos constructivos, pues, ¿no? Y gracias a esa experiencia pueden escatimar y presentar algunos posibles costos que se pueden tener en cuenta. Entonces nosotros hacemos, bueno, en el caso, mi trabajo es una evaluación de la ejecución de la obra, sin realidad ni haberla comenzado mucho antes. Entonces, se pueden hacer esas estimaciones, sí, tanto de la mano de obra, los equipos que se van a utilizar, el presupuesto y el tiempo. En realidad, la mano de obra y el equipo va a concerner al contratista, porque es el que va a generar con estos dos elementos los presupuestos. El presupuesto principalmente va a ir hacia la persona que va a contratar, ¿no? Y obviamente se le van a dar los tiempos escatimados. Bueno, ahí en este proceso de constructiva hay que respetar los tiempos. Muchas personas, pensando en tomar obra tras obra, piensan que no respetando estos procesos constructivos, los tiempos que hay después de cada proceso, están haciendo bien por generarse mucho más trabajo. En realidad no, porque cada proceso tiene su debido momento y su debido ejecución también. No hay que saltarnos esos tiempos. Aquí yo les puedo presentar una información muy valiosa que espero que la tengan muy en cuenta. Yo me manejo mucho con estas revistas y les aconsejo que las compren. Son revistas costos que usualmente las podemos encontrar en establecimientos del rubro, en Soima, Promar. Las venden por un valor, creo que aproximadamente 25 a 50 soles aproximadamente. Yo las tengo ya estas revistas las manejo anualmente. Tengo una inscripción anual en las cuales ya me llegan todas las revistas a mi casa. Entonces yo les recomiendo, si usted tiene la opción de poder comprarse la inscripción anual, lo hagan, porque van a tener información de cada partidas que se van a hacer, los precios que se van a tener en cuenta, tanto de mano de obra como de construcción. Y ustedes, para desarrollar sus proyectos, van a ser muy beneficiosos, en realidad. Nosotros tenemos aquí presentando un cuadro donde se observan diferentes tipos de ambientes, ¿ya? Que se pueden presentar en unos departamentos. De acuerdo a ello, también se presentan el tema de las posibles categorías que se pueden utilizar, tipo como lujoso, primera, media y normales. En este caso, nosotros, al encontrar un aire, nos podemos encontrar con cualquiera de estos 4 tipos, ya, porque obviamente uno puede generar un proyecto en una zona exclusiva y va a tener que
predominarse en un tipo especificado, en este caso lujoso de primera, o en el caso presente en un proyecto que no sea tan abrasador como San Isidro o Miraflores, en otros distritos alineados que quizás el metro cuadrado de venta sea mucho menor, y eso estaría trabajando con otro tipo, en este caso media normal. Los otros hay que tener en cuenta, lo principal, les aconsejo, es estos dígitos, estos precios por metro cuadrado que se tienen aquí abajo, sombreados de gris, en esa parte con letras, con números blancos. Son los precios que se manejan por metros cuadrados. Ya, a ver si me quitan, ya me quitaron los comentarios, perfecto. Acá les explico mejor. Estos precios que están aquí abajo, por el tipo de construcción que se va a generar, están determinados en costos por dólares en realidad. ¿Ya? Usualmente para un proyecto, en este caso, usualmente la empresa Enviera está en mente desarrollando un proyecto de 200 metros cuadrados y en realidad ya nosotros podemos generar los posibles costos, tanto de mano de obra como de materiales, sin haber necesidad de iniciar la obra aún. Es lo beneficioso de tener esta información. Y en realidad es muy factible tenerla a la mano en realidad. Y esta información se va renovando cada cierto tiempo en realidad. No es indeterminado en realidad. Así que les aconsejo que tengan estas revistas porque les hacen de mucha ayuda. En realidad es muy didáctica a modo de entendimiento. Ahí se las dejo. También esta capacitación va a estar grabada, así que no se preocupen, la van a poder observar en el fanpage de la empresa. Así que también les invito a seguirla para que tengan mucho más información y quizás más adelante nosotros poder generar otro tipo de capacitaciones, no tanto para un tema en específico. Aquí les puedo hablar sobre el tema de los tiempos. Nosotros vamos a generar un tema de un levantamiento. Un tema, en este caso el levantamiento, nos estaremos refiriendo a los ladrillos y a las columnas. Nosotros para generar los ladrillos hay que respetar los tiempos. Un operario de construcción no puede estar levantando una pared de 2,50 metros en un solo día, en un solo jornal. Eso no respeta los tiempos. Usualmente lo indicado por norma es levantar menor a 1,30 metros. La pared 1,30 metros, ya sea una pared de cabeza o de soga. Ya que si un operario levanta mayor a 1,30 metros, en ese caso 2 metros, 2,10 metros o 2,50 metros, se estaría efectuando un problema que se llama aplastamiento, que es en las primeras hiladas de ladrillo, ya no se estuviera teniendo recubrimiento de 1,5 centímetros de espesor, si no sería por el tema de la carga que va a tener este muro. Y lo que está dentro de la norma es que el espacio entre ladrillo y ladrillo, entre plantilla, es que sea que sea 1,5 centímetros. Es lo recomendable, porque es donde nosotros nos asegura que esa pared nos va a ayudar a cargar la mayor posible carga que está destinada en la obra, en realidad, en la edificación. Si esta tiene menor a 1,5 centímetros, tengamos 8 centímetros o quizás 1, ya es una pared ineficiente. Ya no estaría cumpliendo con su trabajo. También hay que tener en cuenta que las columnas se llenan en un solo momento. No se pueden llenar columnas en 2 tiempos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta también para los posibles que estén desarrollando sus proyectos, chequear bien esos procedimientos constructivos, porque muchas veces se pueden encontrar mano de obra ineficiente. El tema del terrajeo con los tiempos es que nosotros para el terrajeo hay que dejarlo secar un promedio de 20 días para que el terrajeo esté libre de humedad y así recién nosotros poder comenzar con el tema de quizás poner mayólicas o quizás poner imprimante, unas primeras capas. El tema de los contrapisos también
Hay que tener en cuenta el área, vaciar los contrapisos, las tuberías que no estén sobresaliéndote tanto para evitar que esas tuberías se rompan y, al fin y al cabo, fisuras de agua o que los tubos se queden tapados, al fin y al cabo. Entonces, también tener eso muy en cuenta. Y también el tiempo, de darse el tiempo de hacer las breves curaciones a la mezcla del contrapiso. Después del día siguiente echarle agua, por lo menos mínimo 7 días, para que este concreto que se ha vaciado tenga una resistencia, alcance su resistencia de 175. Después, en el tema de los acabados, también hay que tener en cuenta el tema de los tiempos. No se pueden pintar paredes recién tarrajeadas, no se pueden poner mobiliarios de melamine en paredes recién tarrajeadas por el tema de la humedad. No se pueden enchapar y luego fraguar por un tema que el pegamento recién pegado tiene que respirar. Esas recomendaciones le voy a llegar por un tema de tiempo que a veces hay ciertos constructores, por avanzar más rápido, por ahorrarse un poco de dinero en el tema de la mano de obra, tienden a no tener en cuenta esos procedimientos. Y al no tener en cuenta esos procedimientos hacen que la obra sea ineficiente. Y muchas veces esa ineficiencia no se ve al transcurso de 1 año, 2 años, se ven después de los 10 años. Entonces, no se estaría entregando una buena obra, al fin y al cabo. Hay que tener esa parte bien observada hacia los que están haciendo el proyecto. Bueno, hemos llegado al final ya de la presentación. En este caso, yo manejo una empresa. En este caso, hacemos todo tipo de trabajos de construcción general y parte de documentación también. Y si tienen alguna consulta adicional que quizás por el tiempo no lo podemos tomar en cuenta, yo les agradecería mucho su consulta de forma privada quizás. En este caso yo ningún problema tendré en contestarles, así que no se limiten. Esos son los tipos de trabajos que usualmente nosotros hacemos, con mi equipo de trabajo que obviamente me está respaldando. Y bueno, esto viene gracias a la empresa Inviera, que es una empresa en las cuales estamos viendo algunos proyectos. Posiblemente estamos valorando uno y haciendo unos proyectos y en base a ello también generando ciertas capacitaciones. Le agradezco mucho a Yasmín por esta presentación. Muchas gracias y muchas gracias también a los chicos, a ver si tienen algunas consultas también para que podamos resolverlas antes de irnos. No, gracias a ti, Bruno, por toda tu experiencia. La verdad que nos has infundido mucha información, ha generado mucho valor en la comunidad, ¿no? Justamente yo quería hacerte unas consultas, Bruno. Como bien sabes, nosotros estamos evaluando constantemente propiedades. Eres el ingeniero que se encarga de toda esa parte de la empresa. Nosotros tenemos un proyecto en San Miguel. Dime, ¿qué te ha parecido la construcción? ¿Qué opinas de eso? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Es una construcción confiable? ¿Qué opinas al respecto? Sí, pues yo recuerdo haber ido a una visita técnica al proyecto de San Miguel. Es una zona muy amigable, es una zona que representa un valor agregado por el tema de que tiene tanto áreas verdes alrededor, tiene instalaciones donde uno puede hacer las compras, colegios, parques, áreas verdes. Entonces eso le da un valor extra a la propiedad. Yo lo he visto, he evaluado y se ha generado también con el grupo de Inviera un posible proyecto ahí. Es más, yo ya lo he aprobado en realidad. Es una zona que se puede aprovechar muchas cosas ahí. Así que ese proyecto en realidad yo lo veo viable en la forma física, en este caso en la que me compete a mí física, de decir que la construcción es viable para hacer un aire más, pero obviamente teniendo ciertos
criterios técnicos también, que obviamente en su momento ya hemos hablado. En este caso, en este proyecto vamos a utilizar nosotros un techo aligerado con la empresa que yo trabajo, que es Concremats, que vamos a utilizar un sistema dual, que usualmente las venden a empresas inmobiliarias grandes, generan quizás 15, 20 pisos o incluso techos para estacionamientos. Entonces, esos sistemas los vamos a trasladar a esta edificación, pues, ¿no? De 200 metros cuadrados, que es lo más factible para minorizar las cargas que se van a tener próximas a un aire. Muy bien, gracias, Bruno, por tu presentación. De verdad es que todo un profesional. Tenemos más preguntas. A ver, antes de ya poder cortar la transmisión, vamos a responder un par de preguntas más. Alfredo dice, ¿cuánto afecta el colocar ladrillos pandereta en lugar de ladrillo 18 huecos en el contorno de la edificación? Es una práctica en realidad muy efectuosa. Las paredes que cargan mucho más peso en la edificación son las que están sometidas en la parte perimétrica de la vivienda. Y también las paredes que están debajo de las vigas son las que están cargando también en parte de la edificación. Entonces, cuando nosotros tenemos que tener en cuenta el criterio de paredes portantes y paredes no portantes. Las paredes portantes son las que tienen que ir con ladrillo de 18 huecos, pero que tengan que ver con un 30% de huecos nada más, de espacios vacíos. En el mercado existe todo tipo de precios de ladrillos y también le ha dado potencia a poder nosotros trabajar conscientemente con buenos materiales, no dejarse guiar por el tema de los precios, porque sea menos uno que otro material, tener en cuenta eso. Les recomiendo también, si son ejecutores de proyectos, utilizar las mejores materiales que sea posible para que los proyectos salgan mucho mejor. Usualmente los ladrillos pandereta no son recomendables para paredes portantes. Los ladrillos pandereta solamente sirven para separar ambientes, nada más. Es la única función que tienen. Las paredes, tanto perimétricas, paredes centrales que están cargando las vigas, o incluso las paredes que estén divisionadas, pero incluso estén debajo de una viga chata, tienen que ser paredes que tengan que ver con discos. Todo esto va sugerido desde la parte de la cimentación, porque debajo de estas paredes portantes existe una cimentación ya planteada. Entonces todo va tejido. Todo comienza de la cimentación. La cimentación es la parte más importante de una edificación. Si uno no tiene suficiente información sobre este proceso, uno tiene que optar por otras soluciones. Como les comento, el reforzamiento. ¿Por qué? Porque uno tiene mayor información a cómo están enterradas las vigas muertas, cómo están las vigas de arrastre, no tiene esa información, entonces tiene que generar puntos de apoyo estables para edificación. Porque al fin y al cabo, no se puede jugar con la inversión. Hay que ir a lo seguro, en realidad. Eso sería Yasmin con esa pregunta. Excelente aporte. Excelente aporte, Bruno. Muy bien, entonces creo que hasta aquí no vamos a poder seguir contando con tu presencia, ¿no? Solamente en nuestros proyectos, sino también en futuras talleres o cursos que brindemos de forma presencial, porque ya se vienen los cursos presenciales, ¿no? Entonces, de verdad es un gustazo siempre contar contigo, Bruno, ¿no? Eres muy profesional y sobre todo trabajar contigo pues nos ha permitido tener ese margen de rentabilidad que nosotros estamos pues siempre buscando, ¿no? Realmente eres un gran apoyo, eres un socio estratégico muy importante para la empresa. ¿Verdad? Muchas gracias por tu participación el día de hoy. Para nuestros inversionistas, quiero dejarles un comentario adicional, ¿no? Vamos a nosotros a seguir transmitiendo mentorías privadas para ellos
Y bueno, hay cursos gratuitos mediante nuestras páginas de Facebook o también en nuestros teléfonos de cualquiera de los 4 socios. Ha sido un gusto poder contribuir y agregar valor a la comunidad. Que tengan buenas noches.